Señoras, señores, compañeras, compañeros, amigos, amigas, después de casi 3 años reanudamos Leña al Fuego. Un programa clásico del periodismo independiente que se tuvo que interrumpir por razones de salud. Eh, Hay cosas que no se pueden manejar. Uno puede destruir el mundo, eh, tirar abajo el capitalismo o imponer el socialismo. Puede hacer muchas cosas. Lo que no puede hacer es parar el calendario y parar cosas que no se pueden evitar. Bueno, volvimos y fuimos programa. Y Ranudo no podía ser menos con uno de los un luchador, fundamentalmente un luchador, pero también un intelectual. Yo conocí a Jaureche, una vez lo entrevisté en un bar de Córdoba y Esmeralda, y él se reía de los intelectuales y él se autodefinía de cualquier cosa menos de intelectual, y él era uno de los más grandes intelectuales argentinos. Bueno, yo considero al doctor Eduardo Suárez, que lo tenemos acá, uno de los principales intelectuales argentinos, además de uno de los principales abogados, aunque él no se considere así, aunque él diga, yo intelectual, si tiene, él trata de mostrarse como el matón de San Cristóbal, pero es un intelectual de primera. Querido Eduardo Negro Suárez, buenas tardes y bienvenido a esta reanudación. Buenas tardes, Elma, un gusto, gracias por invitarme, buenas tardes a la audiencia, a todos los y todas los que escuchan esto. Seguramente el alcance tuyo es en la Argentina, en nuestra América y en el mundo, así que te agradezco muchísimo, hermano. La verdad que es un honor estar en Leña al Fuego, en la histórica Leña al Fuego, y con alguien como vos. Para mí es un honor entrevistarte a vos, pero no te vas a salvar de algunas preguntas, ¿no? Sí, no, ya sé que piadoso no sos. Sos solidario, no piadoso. Entonces entramos en materia, como decíamos siempre. Mandemos fruta. La juventud de hace 50 años, 40 años, salía a la calle y gritaba la vida por Perón. La vida por Perón, la vida por Perón. ¿Cuántas veces vos de muchacho habrás gritado la vida por Perón? La vida por Perón. Década del 70, la vida por Perón. Febrero del 2026, concretamente el 19 de febrero, o sea, hace 2 días, el gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que cuando fue candidato dijo que le iba a cortar la peluca a Milei, fue uno de los factores fundamentales para que se vote esta aberrante ley de reforma laboral, que ha sido bien llamada por el campo popular como la ley esclavista. Y esa es mi primera pregunta. De la época que se hablaba de la vida por Perón a estos peronistas tránsfugas que son cómplices de uno de los peores gobiernos que tuvo la Argentina. Me acuerdo la polémica de Martín Fierro con el negro, donde dice: te dejas caer como carancho en su nido, vos haces lo mismo. No sos piadoso. Bueno, me está acordando cuando vos hablás de Jaldo y de lo que son parte del peronismo hoy en día, yo diría el peronismo. Me está acordando que ayer, por ejemplo, en un reportaje, Rucau, el genocida Rucau, el tipo que firmó los decretos durante el gobierno de Isabel para eliminarnos a nosotros, el tipo que del gabinete que ascendió a teniente general a Videla para producir lo que produjo, dijo: la ley de contrato de trabajo, esa ley que incluso nosotros enfrentamos en el 73, hoy sería una ley socialista casi, la armamos con Rucci, dijo, ¿no? O sea, vos fijate, la derecha peronista y dos genocidas. Y hoy yo podría decir que además de Jaldo estaría la CGT y los traidores sindicales. Pero para poder entender eso, vos sabés, yo soy un militante más de Convocatoria Segunda Independencia, y nosotros tenemos un concepto del peronismo, porque efectivamente, ¿cuántas veces habré gritado yo? Tengo 73 años y durante gran parte de mi vida, efectivamente, milité bajo la identidad del peronismo, gran parte de mi vida.
Y lo que vos decís es cierto. ¿Cuántas veces uno habrá gritado la vida por Perón? Sin soplar la plumita, como el cuento famoso, ¿no? Nosotros entendemos que utilizamos el materialismo histórico y el materialismo dialéctico para analizar toda la realidad, argentina, del mundo, etc. Y también utilizamos esas mismas categorías para analizar el peronismo. Y entonces hemos visto a lo largo para no irnos a la colonia, pero para analizar los últimos 60 o 70 años, o 100 años, que el proceso de lucha de clase y de lucha antiimperialista en la Argentina ha ido con avances y retrocesos, si agarramos de 100 años para acá, siempre en ascenso, con avances y retrocesos. El nivel más alto de ascenso se dio en los años 60 y 70, que hoy hablábamos fuera del programa, ¿no? Pero ¿por qué es eso? Bueno, se dio el nivel más alto de ascenso porque la lucha de clases produjo en el seno de las masas las organizaciones revolucionarias que llevaron adelante esa lucha de clases, que la impulsaron, las vanguardias que pudieron impulsar esa lucha de clases. Y a mí me tocó, tuve el privilegio de que la historia me hizo nacer en una época donde pude intervenir en esa lucha de clases activamente, a mis 17, 18, 19, 20 años, activamente. Con los costos que han pagado cientos de miles de compañeros. Entonces, esa lucha de clases también la leyeron nuestros enemigos. El golpe militar del 76, de alguna manera, vino a obturar esa lucha de clases, a cortar esa lucha de clases, esa lucha antiimperialista. El objeto del golpe del 76 fue cortar esa lucha de clases. Y esa misma lucha de clases, esa lucha antiimperialista, se dio en el seno del peronismo. Es decir, ¿por qué no se iba a dar? ¿Por qué no se iba a dar? O sea, si se daba en la Argentina, ¿por qué en el peronismo no se iba a dar esa lucha de clases? Esa lucha de clases se dio en el peronismo desde su inicio. Pero una cosa es la lucha de clases del patrón y el obrero, el patrón, el dueño de la terrabusi peronista y el obrero de la terrabusi peronista, ¿no? Esa de la comunidad organizada, el 50-50 famoso. Pero luego de la caída del peronismo, la lucha de clases siguió. Y por lo tanto, la generación de mi papá o de mi abuelo, las generaciones que nos precedieron, ¿no? Esa generación tuvo que librar una lucha de clase, una lucha antiimperialista en la Argentina y también en el seno del peronismo. Pero esa misma lucha de clases también tenía su ascenso. Es decir, la aparición de las organizaciones revolucionarias en el seno del peronismo en los 60, mediados de los 60, las primeras guerrillas, etcétera, y sobre todo en los 70, indicaba que esa lucha de clases en el peronismo tenía casi el mismo paralelo que la lucha de clases en la Argentina. Era imparable. Era imparable. Incluso, seguramente lo iremos charlando en esta charla, pero el gobierno peronista, con Isabel, con López Rega, con Rucao, con Perón, no pudo parar esa lucha de clases. Era muy difícil. Y ahí es donde otra vez aparece el imperialismo, la burguesía, la oligarquía argentina, que usan sus herramientas estratégicas para obturar esa lucha de clases. El golpe militar vino a parar la lucha de clases en la Argentina, pero también adentro del peronismo. Entonces, el golpe del 76, en el caso del peronismo, que es lo que explica que aparezca un Jaldo, ¿no? También que explica lo que aparezca un Menem, un kirchnerismo, etc. El golpe vino a destruir, a eliminar de la faz de la tierra a los revolucionarios peronistas, a quienes impulsaban una lucha de clase dentro del peronismo, y a preservar al peronismo procapitalista, proimperialista. Y es lo que pasó hasta ahora. El peronismo que emergió en el 83 es el peronismo que era, es decir, los que ordenaron eliminarnos en el 74, 75 fueron los que aparecieron como dirigentes peronistas en el 73 y de ahí, en el 83, y de ahí en adelante todo fue más sencillo. Este es el mismo peronismo que pervive hasta hoy. Y eso es lo que explica que aparezca un Menem, un Kirchner, en fin, lo que fuera, capitalistas al fin, y finalmente un Jaldo, como antes apareció un Scioli. O sea, no tenés que podés ir un poquito antes. El candidato a presidente
del kirchnerismo, hoy es ministro de Milei. Y viene del seno del peronismo. Eso es lo que para nosotros una explicación histórica de por qué hay gobernadores peronistas, senadores peronistas que votan un proyecto procapitalista, sionista, ¿no? Proimperialista. Esa es la explicación que nosotros le damos. Yo conocía el programa con enorme repercusión, era muy prolijo y muy detallista. Pasaron varios años con el tema de la salud y bueno, acabo de cometer una desprolijidad. Lo primero que hacía yo en un programa es presentar al invitado y decir quién era, y me olvidé de presentarlo. Así que viejo. Este es el doctor Eduardo Suárez, aunque no quiera que le digan doctor, es el doctor Eduardo Suárez, más conocido por los muchachos del barrio como el Negro Suárez, ex montonero, presidente de la gremial de abogados y abogados y sobre todo integrante de una organización que está creciendo como es el Movimiento por la Segunda Independencia. A propósito, una pregunta, no sé si provocativa, pero creo que picante. ¿Sos ex montonero o sos montonero? Viste que los militares a veces dicen soy militar en retiro efectivo. Ah, vos sos un montonero en retiro efectivo. Mira, pero te voy a contar una anécdota. Es buena esa, ¿eh? Te voy a contar una anécdota. Cuando tenía unos 18, 19 años, vinieron los montoneros a Mar del Plata a incorporarlos. Lo estuvimos buscando desde 2 o 3 años. Así que vino un compañero que después murió heroicamente en combate, Oscar de Gregorio, el sordo Sergio. Y él fue el que, con él tuvimos la reunión para incorporarnos. Están todos muertos. Creo que debo ser el único vivo de todo ese grupo de 10, 12 pibes, muy jovencitos que nos incorporamos a militar. Entonces nos explicó lo que eran los montoneros, en fin. Y cuando ya estábamos terminando, él dijo, esto va a contestar tu pregunta, él dijo, yo les quiero decir que a este proyecto se entra de por vida. Y todos dijimos, la puta, ¿dónde entramos? Que Don Corleone, ¿viste? Acá no se puede salir de acá. Dijo, no, pero yo no me refiero a que a montonero se entra de por vida. Al proyecto revolucionario se entra de por vida. Cuando uno abraza el proyecto revolucionario es para toda la vida. ¿Se llame montonero o se llame de cualquier otra manera? Se llama montonero. O se llame de cualquier otra forma. Exactamente. Si comparamos la calidad de vida de los trabajadores de la década del 70, cuando vos tomaste las armas, cuando tenías 19, 20 años, con la calidad de vida de ahora, uno encuentra abismos impresionantes. El obrero de tu época, de la década del 70 o de mi época, era un burgués del primer mundo, concretamente. Hoy el deterioro ha sido tan enorme que viniendo para acá, simplemente viniendo para acá, me encontré, debo haber contado, no menos de 20 personas tiradas en la calle. Es parte de la realidad cotidiana de esta ciudad terrible que es Buenos Aires, la falta de techo, la falta de comida, en fin, y todo lo que conocemos. La ley laboral en tu época no hubiese pasado ni 5 minutos. Hoy la ley laboral pasó. Y entonces la pregunta es, usando una frase de Perón que él usó para otra cosa, ¿por qué todavía, pese a terrible que estamos, pese a que en lo socioeconómico debe ser el peor gobierno de la historia argentina, ¿por qué todavía no tronó el escarmiento? Bueno, me parece que parte del desarrollo de la historia que hice en la primera pregunta contesta esto. De la misma manera que la lucha de clases y la lucha antiimperialista en la Argentina produjo digamos, las masas, el pueblo produjo uno de los más altos niveles de conciencia en los años 60 y 70, y fue el tiempo en que más cerca se estuvo de la posibilidad concreta, real, de tomar el poder y construir desde el poder una sociedad sin explotadores ni explotados. La derrota, Herman querido y audiencia, la derrota produjo un nivel de retracción y de deterioro en la conciencia de las masas, que es lo que explica lo que está la situación actual. Es decir, las derrotas no se miden 2 días antes, 2 días después de los muertos. Las derrotas se miden décadas después de los muertos, ¿no? Disculpame la interrupción. No sé si vos te acordás,
estábamos en la Universidad de Madres, sobre el escenario. Sobre el escenario estaba Bonafini, vos y yo. Y vos utilizaste esa palabra, derrota, y Me Bonafini saltó el cogote. saltó como loca y casi te mata. Casi me mata. ¿Qué derrota? No hubo derrota, qué Sí, sé tal yo. cual. Y en alguna medida, no sé, no digo que tenía razón, sino que la palabra derrota, el único que la usa sos vos. Sí, sí, Yo no bueno, conozco a nadie que use la palabra, nadie reconoce la derrota. bueno, ahora se usa más. Uno de los pocos que la usaba era yo en esos tiempos, hace 20 años atrás, y algunos la empezamos a usar. Recuerdo Cacho Scarpati, en fin, varios de nosotros cuando armamos la 26 de julio analizamos el golpe del 76, las consecuencias del golpe del 76 como una derrota. Ni siquiera la conducción de Montoneros, ni siquiera la conducción viva de Montoneros en los años 80 utilizaba, y en los 90 utilizaba la palabra derrota. Fíjate, el Pelado, aquí, con el que yo estuve muy, muy cercano, el Pelado Perdía, con quien estuve muy, muy cercano, empezó a utilizar la palabra derrota más o menos para el tiempo en que vos comentábamos de la defensa de Yosulari, es decir, casi cuando empieza el kirchnerismo en la Argentina, empiezan a utilizar la palabra derrota. Vos sabés que un amigo en común que tenemos, que es Alfredo Grande, un gran amigo en común, psiquiatra, un gran amigo, me enseñó a separar la palabra derrota de fracaso, ¿no? Él dijo, ustedes fueron derrotados, pero no fracasaron porque lo siguen intentando una y mil veces. Fracasa el que, si es derrotado, no lo intenta más. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que asumir que a partir del 76, las organizaciones armadas y el campo popular, en esa guerra revolucionaria de 500 años, que se inicia cuando el primer colonialista pone su pie en nuestra América y sigue hasta hoy, fuimos derrotados. Fuimos derrotados, hay que reconocer, fuimos derrotados militarmente, es decir, 30.000 muertos no pueden explicarse solo porque eran 30.000 víctimas, sino porque hubo una derrota, es decir, hubo un enfrentamiento político, militar, integral, en toda la línea, y ese enfrentamiento culminó cuando nuestro enemigo estratégico usó sus herramientas estratégicas. Pero volvamos a la pregunta anterior, porque yo por lo menos no registré la respuesta, y es una respuesta, yo sé, difícil, muy difícil. ¿Por qué, a pesar de que nos cagan tanto, nos cagan como nunca, sí, no tronó el escarmiento todavía? Pero es que puede pasar otros 50 años más para que trone el escarmiento, porque eso tiene que ver con condiciones subjetivas, Herman. No tiene que ver solamente con que haya gente, con que únicamente. Únicamente. Por lo menos para nosotros, para convocatoria, únicamente. ¿No? Cuando a mí me dicen, yo discuto con muchos compañeros que dicen, bueno, ahora que se vote la ley, la gente va a salir a romper todo. Y no sale. Ahora que entregaron la educación pública, metimos 500.000 tipos en la calle, o 1 millón, no sé cuánto hubo en la calle. Al otro día no pasó más nada. Es decir, si no hay una dirección política, si la dirección política está en manos de los sectores procapitalistas, si está en manos del peronismo, del capitalismo... O sea que vos decís la construcción del partido o la construcción de la organización revolucionaria es fundamental. Es antes que nada. Condición indispensable. Si no, nosotros vamos a seguir saliendo a la calle ahora, y si ayer había 3 familias en la calle, mañana va a haber 5 y no va a pasar nada, porque esas condiciones... El 2001 hubo bastante espontaneísmo, aunque eso no sirvió para nada porque no terminó en nada, pero la gente salió espontáneamente. Sí, bueno, ese es el mejor ejemplo, justamente es el mejor ejemplo el que vos das. En el 2001 la gente salió espontáneamente. Tuvimos 40 muertos en 2 días prácticamente, 19, 20, 38, 40 muertos, ¿no es cierto? La consigna que se vayan todos, no se fue nadie. Todo el que había sido menemista de un día para otro se hizo kirchnerista. No fuimos nosotros. Y no fuimos nosotros. Pero recordá, yo te puedo dar 100 nombres de los más conspicuos dirigentes menemistas que al otro día se hicieron kirchneristas. En un día se hicieron kirchneristas. Y tuvimos 12 años de peronismo kirchnerista, como antes habíamos tenido un mandato de peronismo menemista, y esos 12 años trajeron a Macri, el pueblo les dio una nueva oportunidad y vino el kirchnerismo otra vez, y ese gobierno trajo a Milei. Entonces,
la condición de un partido revolucionario, de una vanguardia revolucionaria, de un frente revolucionario que sea conducido, que no pueda ser conducido por los sectores del capitalismo. Es una condición indispensable. O sea, nosotros pusimos 40 muertos ese día, 40 muertos. Yo me acuerdo, estaba acá mismo, y entraron por esa puerta compañeros que me dijeron, negro, vamos, que se pudre todo, qué sé yo, y fuimos, se pudrió todo, pero no había una dirección política. Entonces, vamos a seguir acumulando gente en la calle, Herman, porque este llamado que permanentemente hace convocatoria a segunda independencia, que construyamos, no hablemos de unidad, hablemos de acuerdos, acuerdos mínimos para un frente antiimperialista, revolucionario. Si no se construye, estamos 50 años más. Vos fijate, mirá, ¿por qué gobiernos genocidas como el de Isabel y López Rega, y yo diría que el propio Perón, ¿por qué no pudieron derrotarnos y tuvieron que dar el golpe militar al que estamos dentro de poco, estamos por conmemorar el golpe? No pudieron porque el desarrollo y la combinación entre la inserción en la base social y el desarrollo de una vanguardia revolucionaria, armada, pero da lo mismo, o sea, una vanguardia revolucionaria es imparable. Por eso ellos tuvieron que utilizar sus herramientas estratégicas, el ejército, la Fuerza Armada, la CIA, las agencias extranjeras. Hoy en día, vos fíjate, no necesitan más que 1000 tipos de la Federal para pararnos. Nosotros hemos asistido en estos 2 años, Herman, a movilizaciones inmensas acá en Buenos Aires y en todo el país. La ley, las movilizaciones contra la reforma educativa, montones de movilizaciones. Centenares de miles. Centenares de miles. Y al otro día, nada. ¿Por qué? Y porque si no hay una dirección política que pueda orientar que continúe eso, es imposible. Y así pasó sin pena ni gloria el 11, y pasó sin pena ni gloria lo de ayer, anteayer. Todos nosotros hicimos lo que pudimos, pero está claro de que... Y además, la otra cuestión es que no alcanza con decir 20 tipos que somos una vanguardia o que somos los revolucionarios. Eso después tenés que ganarte el corazón de las masas. Tenés que insertar eso. Tenés que convencer al tipo que va con vos en el bondi o a que labura con vos, que vota Milei. Tenés que convencerlo, no podés putear a ese tipo. Uno de los epicentros de la cultura popular es la cancha. Yo no recuerdo hace mucho tiempo que no hay una consigna política en la gente en la Muy cancha. Poco, casi nada. Como había antes. Como había antes. Como había antes. Claro. Este es un ejemplo, ¿no? Claramente. Entonces, el problema más grave que tenemos hoy es político. Y no es objetivo, es subjetivo. El problema más grave que tenemos hoy es que frente a un proyecto sionista, proimperialista, ultracapitalista liberal, ¿qué tenemos? ¿Qué se opone? ¿Qué se opone a esto? Tenemos el peronismo, donde prácticamente colabora con este proyecto. Y los que no colaboran, este acuerdo de, bueno, un gobernador joven con Máximo Kirchner, es lo mismo que ya vivimos. O sea, es dentro del sistema capitalista en distintas variantes. Y las izquierdas parlamentarias que tenemos no van mucho más que eso. Es decir, con mucho valor, nosotros elogiamos lo que hacen los parlamentos, pero no alcanza, porque el problema es que si no se disputa el poder real, que eso es lo que se disputó en los 70 y en los 60, el poder real, ¿qué significa? Sacar a los que están y poner a los revolucionarios ahí, no se va a poder. A propósito de lo que está diciendo, en la época de Cristina, la campaña de la derecha fue feroz. La Nación llegó a decir en tono peyorativo que el gobierno estaba repleto de montoneros jubilados. Quería, insultarlo de algún modo. Para la derecha sigue siendo lo más subversivo que hay es el kirchnerismo. Viene Lenin, viene Ho Chi Minh, viene el Che y después viene Cristina. Más o menos así. Y es casi una obsesión. Bueno, hay un sector del campo popular que opina lo mismo. Entonces yo quería saber, vos que sos del riñón del campo popular, ¿qué opinás vos hoy del kirchnerismo? Bueno,
También tiene que ver con este desarrollo, ¿no? El que hacíamos. La derrota del campo popular en el 73, en el 76, produjo también una derrota de los sectores revolucionarios del peronismo. Nunca después, Herman y audiencia, nunca después de 1983, con la asunción del nuevo gobierno elegido por los votos, nunca después de eso hubo una izquierda peronista. Nunca, no se pudo desarrollar nunca. Nosotros lo intentamos con la 26 de julio. Nunca más. Es decir, una izquierda peronista una independiente, propia, financiada por sí mismo, no dependiente de la burguesía ni de la burocracia política y sindical. Nunca más. Nunca más. En ninguna parte de la historia argentina, del 83 hasta hoy. Fuera de cámara estábamos mencionando al gran David Viñas, que era muy antiperonista, sobre todo había razones subjetivas para eso. Sí, claro. Entonces él decía, la frase que la acuñó mi programa, yo se la robé en algún momento. Decía, al peronismo le inventaron para que los negros no se hagan rojos. Sí, bueno, pero es medio gorila, tenés razón. Es medio gorila. No, medio gorila no, gorila del todo. Sí, por gorila eso. Del todo. Sí. Pero lo que sí es cierto es que en esa lucha de clases dentro del peronismo... Es para decirte que vos decís, después de nosotros no hubo una izquierda peronista. No hubo una izquierda peronista. Y antes de ustedes había una izquierda peronista. Bueno, antes de nosotros lo que había era muchos intentos dentro del peronismo de vertebrar por lo menos una estructura independiente de Perón, la FAP, el destacamento de 17 de octubre, MR17, entre todos los años 60, 50. Después del golpe de Valle y del fracaso del golpe de Valle, 57, ¿no? 56. Bueno, de ahí en adelante hubo muchos intentos. Todo eso generó, hacia mediados de los años 60, la aparición concreta de esto que yo digo, el factor subjetivo. Es decir, la aparición concreta de organizaciones revolucionarias en el seno del peronismo. La resistencia peronista tuvo mucho de espontáneo, mucho de espontáneo. Sí, pero la resistencia peronista produjo, que serían nuestros padres generacionalmente, los míos, dio como resultado la aparición de un salto de calidad, tanto hablando siempre en el seno del peronismo, de la aparición de organizaciones revolucionarias. Eso es así. Es decir, la posibilidad concreta de esos 18 años de lucha dio un salto de calidad, cosa que después no pasó. A partir del 83, eso no pasó. Entonces, el kirchnerismo, una de las tantas variantes del peronismo, es una variante capitalista. Y encima es una variante donde además el kirchnerismo incorporó elementos que hasta ese momento nosotros no conocíamos. Por ejemplo, el choreo y la corrupción. El kirchnerismo incorporó elementos que para los revolucionarios, la izquierda peronista, los sectores antiimperialistas, no solo peronistas, sino no peronistas también, el PRT, nosotros, etcétera, era algo impensable. El choreo absoluto, obsceno, la corrupción, el enriquecimiento de decenas de dirigentes kirchneristas, el afano, así como te saco el reloj y salgo corriendo. Eso que se incorporó durante el kirchnerismo y que ni siquiera quiero traer acá a colación la causa tal o la causa cual, eso, lo concreto es que vos no me podés negar que el kirchnerismo no choreó. Y todos los que están escuchando y mis compañeros que estuvieron conmigo en Cana, decenas de compañeros me pueden negar que el kirchnerismo no se choreó todo y que gran parte de la derrota, no solamente electoral, sino el retroceso en la conciencia, tuvo que ver con eso, entre otras cosas. Es decir, tuvo que ver con que fue un proyecto dentro del capitalismo, un proyecto que no fue ni chicha de limonada, porque no dio ese salto de calidad mínimo que aún el primer peronismo en vida de Perón lo dio. Esa cosa del 50-50. Mirá, hermano, el 50-50, que para todos nosotros lo aplaudimos, el 50-50, aún así, es el proyecto de la comunidad organizada. Ni el kirchnerismo hizo eso. El proyecto de la comunidad organizada, ¿no? Que es la esencia del peronismo. La comunidad organizada, una estructura donde las clases no se enfrentan, las clases no se pelean entre sí, discurren por caminos paralelos. El Estado peronista anticolonialista se hace de los recursos naturales, de los bienes comunes, centraliza, de los servicios, etc. Y el Estado determina la ganancia de la burguesía y del proletariado.
50 y 50, ¿no? Aún así, si nosotros acá en esta habitación tenemos 100 tipos y vos y yo somos la burguesía y los otros 98 son la clase obrera, vos y yo nos llevamos el 50 y 98 también se llevan el 50. Aún así es desigual. Imagínate si nosotros que... Y eso que desigual, estamos lejos de eso. Estamos lejos, eso te iba a decir, eso te iba a decir. Aún así estamos lejos de eso. El kirchnerismo no llegó ni en pedo a eso. Entonces, ¿el kirchnerismo qué fue? El kirchnerismo fue un espejismo disfrazado de antiimperialismo para venderle a Fidel, a Chávez, acá, la desazón que existía en la Argentina, producto del 19 y 20, del menemismo, de la entrega del país. Leyeron correctamente. Yo creo que Néstor Kirchner es un lector correcto de la realidad, un tipo que no sé si lo mismo se le puede aplicar a la doctora, pero Néstor Kirchner es un tipo que leyó correctamente la realidad y dijo, esto es lo que hay que hacer. Y entonces en ese marco avanzaron durante parte del gobierno de Néstor y después se fue todo al carajo, porque además si vos tenés que ser antiimperialista, hay un concepto de convocatoria de independencia que para nosotros es como una Biblia, no sé si es el ejemplo de decir la Biblia, pero bueno, digamos, ¿no? Que es sagrado, que es, vos no podés decirte antiimperialista si no sos anticapitalista, que esa es la contradicción más importante que tenemos con el kirchnerismo, con el peronismo. Se llenan la boca diciendo que son antiimperialistas, pero después son capitalistas. La doctora Kirchner dice, yo soy capitalista, yo creo que el capitalismo es el mejor sistema, lo dice públicamente. Y además nunca la burguesía ganó más plata que conmigo. Se reunió, ese fue un episodio clave, se reunió con el presidente Labarry Gold. ¿Te acordás? Claro. Entonces, yo sé, compañeros, que muchos que van a escuchar esto, me dan negro, vos siempre igual, no se puede, qué sé yo. No, bueno, van a decir que eso es funcional a Milei. Sí, ya no lo dicen tanto. Eso lo decían cuando ellos eran gobierno. Hoy bancan muchos compañeros, muchos. Y muchos que uno los ve públicamente hablando, después por abajo me dice, sí, tenés razón. Entonces, ahora, vos no podés ser coherentemente antiimperialista si no sos anticapitalista. No podés ser coherentemente antiimperialista, porque si vos sos capitalista, ¿cómo vas a conducir un proceso antiimperialista? No se puede hacer eso. Ese es el kirchnerismo. Es decir, se llenaban la boca, puteaban contra los gringos, pero eran capitalistas, o sea, mantenían las estructuras de la dependencia. El capitalismo, sobre todo esto para que lo entiendan mis compañeros y compañeros de los barrios donde hoy he recorrido muy temprano y me he encontrado. El capitalismo, seres humanos que explotan otros seres humanos, ¿no? Seres humanos que explotan el trabajo de otros seres humanos. No importa si vos no tenés patrón y salís a vender empanadas, es lo mismo. El imperialismo, la etapa del saqueo, o sea, empresas imperialistas o países imperialistas que nos chorean. Ese es el imperialismo, para resumirlo. Entonces, el kirchnerismo, 3 gobiernos seguidos, Herman y audiencia, 3 gobiernos, ¿no? No paró, no fue ni antiimperialista, ni puso límite, ni siquiera, como vos bien decís, ni siquiera el 50-50 de Perón. Y entonces... y a eso agregale el choreo, la corrupción alevosa, bueno, todo eso. ¿Por qué no va a venir Macri? Pero el pueblo le dio otra oportunidad, porque Macri fue un desastre. El pueblo le dio otra oportunidad al kirchnerismo peronista. Y miren lo que fue. El nivel incluso de represión, nosotros ahí sí, incluso te puedo hablar hasta como parte de la gremial de la represión a los mapuches, un desastre, ¿no? Y entonces... ¿Por qué no? ¿Por qué la gente no va a votar a Milei? Y eso es lo que explica que no va a tronar el escarmiento, porque además el que queda, los miles que apostaron al kirchnerismo, eso no es que mañana vienen a militar a convocatoria, están en sus casas. Algunos votaron a Milei y otros desazonados están en sus casas. Y entonces, ¿cómo hago yo para sacarlo de la casa? Y tengo que sacarlo de las casas. Y si no, tendré que sacar de las casas a sus hijos. O sea, yo tengo que convencer. Si no ganamos el corazón de las masas, si nosotros no logramos... Mira, yo hoy a la mañana estuve con los compañeros nuestros, con los barrios nuestros. Vos sabés, tenemos muchos barrios, estamos... Es difícil. La compañera que venía a todas las reuniones hoy tiene 3 laburos. Y el marido, además, se quedó sin laburo, ponele.
¿no? Y estamos hablando de gente que milita hace 6, 7 años con nosotros. Entonces, Es un tema que no tratamos. es La lucha por la vida es terrible. Es terrible. Es terrible. Es terrible. Y entonces, ahora, ¿qué ven ellos? Ven Máximo Kirchner, ven todo esto llenos de guita, no laboraron en su vida. Ese es el ejemplo que nosotros le estamos dando. Entonces, ¿por qué no va a ganar Milei? ¿Y por qué no va a haber, si había 10 familias, va a haber 20 ahí abajo? Y además, ¿vos qué crees? Que 20 tipos que están tirados ahí desahuciados de la vida, mañana se van a poner a encabezar un proceso revolucionario. No va a pasar. Además hay que agregar un detalle que no es menor, que es la desinformación. ¿Cómo ha crecido la desinformación en el campo popular? Doy 2 ejemplos. Hay un programa que se llama Los 8 Escalones. Uno de los juegos, no sé si todavía sigue, es el conductor le da el apellido y el participante tiene que dar el nombre. Entonces entró una señora, una mujer, no una señora muy mayor, una mujer de edad mediana, daba la sensación de bastante instruida. ¿Qué apellido le dio el conductor? Perón. La mujer no supo decir Juan Domingo. Claro. No supo decir Juan Domingo. Un episodio. Segundo episodio hace 2 días. Los diputados de la izquierda pusieron solidaridad con FATE y con SUTNA. Solidaridad con FATE y con SUTNA. No sabés la cantidad de gente que me llamaban para preguntarme qué carajo es SUTNA. No, claro. ¿Qué carajo es SUTNA? Claro. Los compañeros no se dieron cuenta que eso no lo conoce, la gente no lo conoce. No. A mí, yo lo veo todos los días, por eso estoy muy lejos de ser intelectual, pero además, no por putear al tema, me va a agarrar Alfredo Grande, me va a putear, que va a estar puteado contra nosotros, pero nosotros construimos en donde hay masas, en los sindicatos, en los barrios, y cuesta un huevo. Es muy difícil, el compañero o la compañera nuestra, ¿sabés lo que cuesta sacar a alguien para que venga a una reunión? Lo que cuesta, es un esfuerzo sobrehumano. Ahora, si no lo hacemos, se sigue acumulando gente ahí en la calle. No hay forma, no hay manera posible. No hay manera posible de resolver eso. Entonces, esa situación es lo que explica de alguna manera lo que nosotros decimos, son las causas de la derrota. La derrota del 76 empieza a notarse. No se nota inmediatamente durante el gobierno de Alfonsín, ni el de Menem, ni el de Kirchner. Empieza a notarse ahora. Es decir, son las consecuencias de una derrota. Las consecuencias de la profundidad de la derrota se nota ahora, ¿no? La profundidad de esa derrota del 76. Bueno, a ese hay que agregarle la ausencia de todos los muertos. Bueno, que eso no fue llenado, el vacío no fue llenado. Y eso, ahí es donde aparece también complicidad de ciertos sectores de la izquierda, de los organismos de derechos humanos, porque durante 10, 20, 30 años a esos muertos no le dimos la identidad política. O sea, el muerto era una silueta con un nombre, no se le daba ninguna identidad política a ese tipo. Mira, yo les voy a dar un ejemplo, a la audiencia y a vos. Lo voy a buscar a Cacho Scarpati cuando vino la primera vez, porque además tenía una cita en la CONADEP para declarar, estaba Fernández Mejide y varios otros. Lo busco en el aeropuerto y lo traigo. Lo siento ahí, ¿no? Escuchen esto porque es fundamental, y esos son los organismos, no es solo Fernández Mejide. El 99% de los organismos. No digas que eras montonero. Las madres. Todas las madres, casi todas. No, acá no se da la identidad política. Entonces, ¿qué es Cacho? Jefe de columna de la organización, escapado de Campo de Mayo. Se sienta y dice, bueno, yo era un jefe de columna, esta operación, era un jefe de columna de los montoneros, tenía una cita, estaba en operación. No. Entonces, nos parte Fernández Mejide. Entonces, ¿yo qué tengo que decir? Pasaba por ahí, era un buen tipo, que pasaba por ahí, me chuparon porque no estaba haciendo nada. Entonces, si yo digo eso, me lo autoriza. Si yo digo... Conozco, te lo voy a decir en privado, no delante de una cámara, conozco al padre de un montonero, fue un cuadro montonero, que no está desaparecido, sino que lo mataron y lo dejaron desangrar. Y testimonió en el juicio de los comandantes. Entonces, en ningún momento dijo que fue un revolucionario. Dijo,
mi hijo fue un luchador por los derechos humanos. Y Sí, nada tal más, cual. no Creo que quiso una de más. las pocas excepciones, por ahí tuve un poquito algo que ver, pero una de las pocas excepciones fue Nora Cortiño. Una de las pocas excepciones decía, mi hijo era montonero. Pero la gran mayoría, cuando digo montonero, puedo decir PC, lo que fuera. Es decir, la identidad, si vos le quitás, yo me imagino, si a mí me hubieran matado y hubieran dicho, era un buen tipo, el negro, lo mataron porque era buen tipo, porque era, qué sé yo, no sé, yo me levanto y los mato, ¿no? Entonces, lo que la complicidad de muchos organismos de derechos humanos, yo diría de la mayoría, de sectores de la izquierda, funcionales del radicalismo, por supuesto, del menemismo y de gran parte del kirchnerismo, porque esa línea se continuó. La complicidad con el aspecto principal del imperialismo en la Argentina y de la burguesía, que era borrar la historia, hacer desaparecer la historia, hacer como que los muertos eran solo víctimas, no consecuencias de una lucha revolucionaria que venía de 200 años, ¿no? Y entonces ahí es donde aparece, donde cobra vigencia la frase de Walsh, cuando nos dice, las clases dominantes nos hacen desaparecer la historia y nos obligan a nosotros a empezar de nuevo de cero, ¿no? ¿Viste? Cuando Walsh dice esa famosa frase. Bueno, esto que vos contás, esto que yo cuento de Cacho Scarpati, cuando él empieza a decir, bueno, yo era un oficial de la organización Montonero, estaba en operaciones, tenía una cita con un compañero, en una cita cantada, y viene la gente y me recontra cago a tiro, me meten 8 tiros y me llevan. No. Yo me acuerdo Fernández Mejide y otros nombres que viven y estaban ahí. No. Eso no se puede decir. No, eso no. O sea, que eras montonero no puedes decir. O sea, te quitan el aspecto principal de tu identidad política y afecta la lucha de clases. Me sonrío porque en el campo de la comunidad judía, algo hoy conflictivo del cual mejor hablemos poco. ¿Sabes lo que ¿Cómo? Jabón? Mejor hablar. Como Nuremberg, de los casi 2.000 desaparecidos, hay 2.000 desaparecidos que se sabe, debe haber más. La mayoría era montonero, la gran mayoría era montonero. Sí. No hay un familiar que quiera decir que el hijo era montonero. Este es, por ejemplo, el caso que acabo de darte. Sí. Bueno, y no hablemos de los dirigentes de la comunidad judía, espantado. Hay un caso que me toca a mí de cerca y que de alguna manera vivo por eso. Vos sabés que a mí me quisieron rescatar de la comisaría. El máximo comandante de la zona nuestra era Arturo Levinger, ¿no? El Chacho, Chachosky, le decíamos Chachosky, él se había puesto Chacho de sobrenombre, todos le decíamos Chachosky porque era Moishe. Murió en la comisaría para sacarme a mí, a los 2 días matan a mi viejo, pero seguramente los familiares no quieren saber nada. No querían saber nada, ni los hijos, no querían saber nada. Porque toda la generación guerrillera, revolucionaria, fue también una rebelión contra los padres y la mayoría de la clase media repudiaba eso. Está bien, uno eso lo puede entender. Lo que sí es más difícil es cuando vos sos cómplice desde un organismo de derechos humanos, desde organizaciones políticas. Que las organizaciones de derechos humanos estaban compuestas por eso. Totalmente. Yo tengo una teoría que es bastante polémica, pero yo la sigo sosteniendo. Desaparecidos hubo hace muchos años, no hablemos de la época de Isabel. No había organizaciones de derechos humanos. Recién aparece la asamblea a finales de Isabel. Pero ¿por qué empieza el quilombo después? Porque cuando le tocan el culo a la burguesía y a la clase media con los desaparecidos. Yo coincido. Tipos que eran una maravilla, espectaculares, pero que aparecen recién cuando le tocan el culo directamente, en el caso de Mignone, por ejemplo. Sí, coincido. Exministro. Sí, coincido. En fin, todo. Coincido. Cuando le toca el culo a la clase media, aparecen los organismos de derechos humanos. Antes no. En los 60 con los desaparecidos en Tucumán, nadie se ocupó. No. Un poco para que, sobre todo para que entiendan. Ojo que no lo estoy diciendo de forma peyorativa. No. Era parte de la realidad.
yo soy parte de la clase media, desde ahí vengo. Pero además, para que chicos más jóvenes que están escuchando esto y que como vos bien dijiste, no saben el nombre de pila del general, aclaremos que nosotros tenemos más de 1.500 muertos antes del golpe. Que el general Videla, Macera y Agosti no fueron coroneles o capitanes que les dieron un golpe a sus generales. Fueron altos oficiales nombrados por el peronismo, Herman. El caso de Videla, claro. El caso de Videla lo nombró. Macera también. Lo nombró el Senado peronista. El Senado peronista lo promulgó de coronel a general y lo nombró. Hay atenuantes para eso. ¿Quién nombró a Pinochet si no Salvador Allende? Sí, claro. Sí. Y a Rojas y Aramuru también. A Rojas y Aramuru ni que hablar. Y a Rojas y Aramuru. Entonces, el peronismo nombra a los que le dan el golpe. Había uno de los jefes de la Revolución Libertadora, el primero en conocerse, yo viví eso, no fue ni Aramburu ni Lonardi, fue Videla, se llamaba Videla. Sí. Videla Balaguer era. Entonces la gente, el peronista, ¿qué gritaba? Videlita, devolvé la medallita, porque venían del riñón del peronismo. Claro, venían del riñón Videlita, pero hay una diferencia entre el Senado peronista que nombra a Videla y a Macera y Allende. El Senado peronista y el gobierno peronista no solo los nombra, sino que por decreto le dice vayan y eliminen a la izquierda. Vayan y hagan mierda a los montoneros. Bueno, se los dice por decreto. Hay un antecedente histórico internacional parecido, también terrible, que es que la República Española nombró a Franco para que reprima a los mineros de Asturias. Claro. Y fue una masacre terrible, ordenada por la República, no por el franquismo. Eso esas cosas no se pueden olvidar. Entonces, el peronismo es en gran parte partícipe de esto, porque además esos 1.000 y pico de muertos que tuvimos y que básicamente gran parte de esos muertos eran nuestros, o sea, eran de las distintas organizaciones de la izquierda peronista, eso era parte de esa lucha de clases que se libraba dentro del peronismo. Aún así no pudieron, ni el propio Perón, ni en vida de Perón, por eso tuvieron que dar el golpe. Entonces, ahora que se cumplen los 50 años, por eso es tan importante esta charla que tenemos, Herman, porque podemos decirle a las nuevas generaciones, y en particular a los jóvenes peronistas o kirchneristas, ojo, porque les puede pasar lo mismo. Ojo cuando ustedes apuesten, ya apostaron a 3 gobiernos kirchneristas, miren cómo les fue. Apostaron a otro gobierno kirchnerista, miren cómo les fue. Y ahora fíjense que sus propios senadores, sus propios gobernadores, como vos me decís, empezamos esta conversación a partir de ahí. Cuando vos me decís, los senadores, los diputados de Jaldo, votan a las leyes de Milei. Todos los peronistas del noroeste votaron a Milei, ¿no? Y bueno, de la misma manera que gran parte del peronismo promovió a Videla y a Macera y además les dijo, los promuevo y vayan y hagan mierda al propio peronista de izquierda. Destruyan estas organizaciones. Se lo dijo por escrito. La palabra aniquilar. Es de Ítalo Argentino Luder. Exactamente. Ítalo Argentino Luder, que ordenó la aniquilación nuestra y que después el peronismo lo puso como candidato a presidente en el 83. Mira, yo te doy otro ejemplo. Cuando yo soy detenido, como todo, pasamos a días y días de tortura, de máquina, qué sé yo. Uno de los que me interrogaba, o sea, no solamente el interrogador, el jefe de la regional, uno de los que venía al interrogador era Gustavo de Marchi, fiscal federal en ese momento. Pero además era, además de ser del CNU, era de la dirección del peronismo Mar del Plata. Ni bien se abrió el 83 las elecciones, fue el candidato a intendente de Mar del Plata por el peronismo, el tipo que me interrogaba en la máquina. Después condenado por delito de lesa y todo lo que quiera. O sea, lo que estoy diciendo, el tipo que me interrogaba, el comisario que me interrogaba, el tipo necesitaba las 20 verdades. O sea, eso es así. Estamos llegando casi al final del reportaje. Esperemos que el oyente o el televidente no se sature, pero yo tengo todavía un par de temas. Ningún problema. No hace mucho, hace algún tiempo en realidad,
tuve el honor de que tu organización o las organizaciones que vos representás me inviten a dirigir, a conducir algún acto acá en Plaza Congreso. Y a mí me sorprendió gratamente que en ese acto se cantara el himno nacional y después la internacional. Sí. Debe ser el único espacio del país y del mundo que pasa esto. El himno nacional de Vicente López y Planes y de Charly García y la internacional. Yo diría, yo si tengo que definir al Negro Suárez, diría que es el más grande nacionalista internacionalista, algo así. Y no hagamos retórica o palabras en el aire, cosa concreta, muy sintéticamente para que el oyente o el televidente sepa didácticamente en todas las acciones y hechos que estás interviniendo internacionalmente para asesorar, para defender a compañeros que están siendo reprimidos y que sufren en el exterior. Eso incluye también, aunque es en la Argentina, a los mapuches, pero sintéticamente. Sí, básicamente nosotros somos una organización que provenimos del nacionalismo popular revolucionario alguno, pero somos profundamente internacionalistas, absolutamente internacionalistas. Pero vos estás de acuerdo, no sé si está de acuerdo la palabra, coincidís conmigo de que es medio esotérico eso, ¿no? No existió y no creo que vaya a existir. Era medio, también, y al igual que algunos de estos conceptos que estamos intercambiando, era medio esotérico por ahí hace 7, 8 años. Hoy en día ya hay otras organizaciones que nos acompañan en ese concepto. Mira, ahí es donde aparece el concepto. Yo no veo un acto con la foto de Perón y que cante la internacional. La verdad que ni me lo puedo imaginar. Nosotros hacemos un esfuerzo porque además nuestra formación, como te dije, tenemos compañeros que nos forma la dirección nuestra con los valores y los conceptos del marxismo-leninismo. Entonces nosotros por eso somos internacionalistas y por eso tenemos también tantas diferencias en la Argentina con situaciones internacionales que no siempre se leen de la misma manera. Por ejemplo, Ucrania. Es decir, nosotros fuimos de los primeros, creo, cuando nosotros tiramos el documento, cuando se lleva adelante la operación militar especial, yo además le agrego defensiva, de la Federación Rusa en Ucrania, fuimos los primeros que dijimos, si nosotros tuviéramos un compañero ahí, estaría peleando con el ejército ruso, ¿no? Fuimos los primeros en decir, hablar del pueblo palestino, cualquiera habla del pueblo palestino. Cualquiera dice pueblo palestino. Ahora, una cosa es decir el pueblo palestino, otra cosa además decir el pueblo palestino, igual que el pueblo soviético, no peleó solo, lo condujo el Partido Comunista de la Unión Soviética y el Ejército Rojo. Yo un día, hace como 4 años, tuve una discusión con un trotskista porque decía, la Gran Guerra Patria la llevó adelante el pueblo soviético. Solo, el pueblo soviético salió a enfrentarse con en Stalingrado solo, sin dirección. No existió Zhukov y no existió Stalin. Entonces, no existía, claro, y acá no existe Hamas, no existe la yihad, o sea, no hay organizaciones que están llevando adelante. Vos fijate ahora, la Autoridad Nacional Palestina en alianza con el sionismo, reprimiendo a las propias organizaciones que están combatiendo contra el sionismo. Entonces, el internacionalismo no solamente hay que declamarlo. En el caso de Convocatoria Segunda Independencia lo llevamos adelante. Mira, te voy a contar una anécdota que tiene que ver con el peronismo. Se murió el año pasado un amigo muy querido que estuvo conmigo en Cana y éramos un montón de excompañeros. Cuando el compañero está bajando a la tumba, se canta la marcha peronista. Y yo no la canto. Bueno, me debe haber roto como todas las costillas, porque de un lado tenía amigos también muy queridos. Cantá, cabrón, cantá la marcha, hijo de puta. Yo cantaba la marcha, ¿no? Pero amigos, hermanos, amigos. No, porque no me expresa la marcha peronista. Como vos decís, me expresó durante años. Hoy no, ¿por qué? Porque la lucha de clases del peronismo terminó. Y terminó hace 40 años. Y el internacionalismo sí me expresa. Sí me expresa. Frase breve y que vos la llenés con ejemplos que tenemos todos los días a cada hora. Criminalidad policial y régimen capitalista. Sí, frase breve. Régimen capitalista, el capitalismo
Y el imperialismo es el enemigo de la humanidad, el enemigo del género humano. Es decir, el progreso de la humanidad no se va a poder dar si nosotros no podemos salir de un sistema que es incluso peor que el esclavismo, ¿no? Entonces, el capitalismo y el imperialismo tienen que desaparecer. No puede haber un progreso del ser humano, un bienestar. Ni siquiera estoy hablando de socialismo. Un bienestar del ser humano se puede integrar sin la posibilidad de ser anticapitalista. Ejemplos claros. Mira, yo te doy el ejemplo de China, que es discutible, que hay muchos compañeros que hablan del imperialismo. Norcorea, sin embargo, el nivel de ascenso social sacaron 80 millones de tipos de la pobreza. Entonces, fuera del sistema capitalista. Y la criminalidad no es una cuestión técnica de código penal, porque en el Estado socialista o en una sociedad sin explotadores ni explotados, la criminalidad también va a ser combatida. O sea, el problema no es solamente criminalizar protesta o criminalizar niños. La cuestión es, si nosotros tenemos la posibilidad de en algún momento ser gobierno, como en algún momento lo compartimos en el 73, donde disputábamos el gobierno y en algunos casos éramos gobierno, como en alguna provincia. Si tenemos la posibilidad concreta de empezar a construir una sociedad distinta, donde además el ser humano pueda desarrollarse en toda su integridad, la represión no tiene sentido. La represión no tiene sentido, ni la represión política ni la represión social. No tiene sentido. Porque vos le diste al ser humano las posibilidades concretas de que desarrolle y que no choree, concretamente. A propósito, casi me olvido, es un tema de chisme, pero creo que vale la pena porque todo el mundo se lo pregunta. La leyenda de que Patricia Bullrich era montonera, ¿es cierto o no? Sí, yo la conocí mucho, claro. Yo la conocí mucho, la traté, la fui a buscar cuando vino del aeropuerto. Claro, sí, era un cuadro de nuestra organización, de la columna norte, una de las columnas más importantes. Fue la cuñada de Galimberti. O sea, Julieta, su hermana, que murió en París, estaba casada con Galimberti, fue una compañera nuestra. Sí, fue una compañera nuestra, integralmente. Es más, yo no me animo a decir que fue una infiltrada de los servicios, que era de la CIA, que era de la... No. No te atreves. No me atrevo porque además, y quisiera ver quién se atreve a decirlo con elementos de prueba. O sea, que hoy trabaje para el sionismo, que hoy ella o su familia o esté en un gobierno sionista y esté con alma y corazón y cabeza con el sionismo y con el imperialismo, no significa que los 70 lo fuera, ¿no? Yo no me atrevo a decir, la traté bastante, no me atrevo a decir, porque no tengo ningún elemento para decir que los años 70, la montonera Patricia Bullrich era con 18 años o 19 años, era una infiltrada de no sé qué, de la Mossad. No me atrevo a decir eso. Tengo dos preguntas y por si el televidente que todavía sigue viéndonos o escuchándonos se está aburriendo, dos preguntas y creo que podemos cerrar. La primera creo que es importante, no podemos dejarla pasar, porque el de la clase media, el burgués, la gente entre comillas decente, ni se lo imagina. Y es el tema de las causas armadas. Nadie sabe acá en esta ciudad de mierda que en el Gran Buenos Aires puede pasar un patrullero, levanta el primer morocho que encuentra, lo mete en cana y lo dejan 10 años adentro y que sin nada, sin arte ni parte. Bueno, las causas armadas, y si hay alguna cifra, si es posible barajar alguna cifra. Las causas armadas están ligadas la causa armada es un instrumento que tienen las fuerzas de seguridad y en algunos casos los caciques políticos, gobernadores, intendentes, etcétera, para controlar grandes poblaciones o lugares de gran concentración, pero sobre todo la pobreza. Entonces, la causa armada es un sistema donde hay desde el preventor de la esquina, llegando al presidente de la Corte Suprema de Justicia, es todo un sistema
donde aparece la estructura política, la estructura policial, el fiscal, el juez, la cámara, etc. Y es un sistema de control. Si vos sos un tipo que rompe las pelotas por algo en un barrio, en un lugar determinado, te puedo armar una causa. Matar a una viejita allá, te pongo un pelo tuyo ahí y te armo una causa. Pero la causa armada además está ligada a otra estructura, a otro sistema de control que es el gatillo fácil. Las dos van juntas, ¿no? Las dos van juntas. Son sistemas donde gatillo fácil, desde el 83 hasta hoy, tengo entendido que hay más de 10.000 casos de muertes por gatillo fácil. Gatillo fácil incluso, ¿a qué se le dice? No solamente a la policía que levanta 4 pibes y los mata, sino incluso el pibe que es detenido en situaciones de delito, en la comisión de un delito, dejo el fierro, me entrego yo y lo mato igual, ¿no? O sea, con lo cual, además, eso explica por qué también, si yo sé que soy un pibe de 18 años, 7 años, choreé, me agarran, ¿por qué me voy a entregar si me van a matar de todas formas, ¿no? Entonces, la causa armada y el gatillo fácil son instrumentos de control social de poblaciones pobres, de jóvenes pobres, de poblaciones pobres. Una última pregunta insoslayable. Durante muchas décadas, no muchos años, durante muchas décadas, el tema de la diversidad sexual era un tema tabú en la izquierda y en el campo popular. Eh, eh, una amiga mía uruguaya me contó cómo se llamaba el capo del PC de Uruguay, Arismendi, Rodney Arismendi, echó a una compañera simplemente porque andaba con un casado, y no hablemos si aparecía un homosexual. Al principio la Revolución Cubana, con todos los logros, sin embargo, algunos homosexuales la pasaron mal, y Fidel, con mucha agudeza, reconoció el error y cambió eso. Ahora está la hija de Raúl ocupándose de ese tema. 25 de mayo del 73, cuando las organizaciones armadas llenaron Plaza de Mayo el día de la Asunción de Cámpora, aparece una columna del Frente de Liberación de Homosexuales que grita "no somos putos", gritando por la revolución y por Cámpora y todo lo demás, y una parte de los montoneros le contesta, le grita "no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de FARC y montoneros", rechazándolo. Y por supuesto el FLH, la columna de los homosexuales, se hizo pelota, eso desapareció. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Sí, en la cultura del campo popular ha cambiado tanto que se pudo imponer totalmente el casamiento de homosexuales y lesbianas. En fin, hay una cultura, hasta hay una cultura del sistema que ha cambiado. ¿Cómo vos ves ese tema en el pasado y ahora? En el pasado ocurrió, cuando pasó eso, había una guerra de comunicados entre la juventud sindical peronista y los 7, 8 grupos de derecha con la JP, donde la derecha decía, ustedes son homosexuales, faloperos, nos decía a nosotros, ¿no? Había un comunicado muy importante que salió en Clarín, en todos los diarios, donde decía son drogadictos y putos. Entonces, de ahí la consigna no iba dirigida a la CHA, porque la CHA siguió viniendo a nuestras movilizaciones. Yo me acuerdo de la famosa movilización que se hizo desde Plaza Italia. La CHA apareció recién después, en la época de Alfonsino, por ahí. No, pero siguió, porque en la marcha esa famosa que se hizo a romper el cerco, que fue ya en el 74, creo, fin del 73, desde Plaza Italia a Vicente López, la CHA marchaba con nosotros. La consigna, no somos putos ni somos faloperos, menos mal que me hiciste esta pregunta, tenía que ver con la contestación a la derecha. Después siguió, es cierto, ¿no? Es verdad también todo lo que decís. Pero básicamente el origen tuvo que ver con eso. Tuvo que ver con el comunicado de la Juventud Sindical Peronista. Ni bien fue el 73. Y yo creo que eso efectivamente evolucionó. Nosotros hemos tenido en convocatoria varios compañeros trans,
y en algunos casos con bastante responsabilidad. Yo personalmente, con Diana Zacayán no tanto, la veía menos, pero Luana Berge venía acá siempre, una amiga personal de toda la vida, y con Luana un montón de compañeras de ella, nosotros, pero no solamente porque uno las asesoraba con los habeas corpus, sino porque éramos amigos personales. Es decir, Luana Berchi no la pasó bien tampoco, incluso en el Comité Central del PC, tuvo que pelear con las cosas que me contaba, no le fue fácil. Yo conozco bien. Es cierto que Patricio le dio una mano muy grande, ¿no? Y la puso como asesora. La puso como asesora, pero además la subieron como suplente del Comité Central y participaba en la reunión del Comité Central. Y todo eso gracias a Patricio, y creo que alguno más, pero con la vista medio turbia de algunos viejos que no la pasó bien, algunas cosas que me contaban. La vieja izquierda no se lo traga. No, que no se lo tragaba, no se lo traga, ¿no? No, le costaba mucho las cosas, las anécdotas que me contaba Loana de... bueno, también era amiga tuya, ¿no? Las anécdotas que a mi programa vino... El primero que la reportó fui yo. Sí, acá venía siempre. Muchas veces. Acá venía siempre porque era una amiga muy, muy querida. Bueno, antes de darte la palabra final, tengo necesidad de decir algo. Como vos nombraste muchas veces hoy sionismo y la lucha de los palestinos, hace algunos años yo no lo hubiese dicho. Ahora lo digo claramente. Yo me defino hoy ideológicamente como un judío revolucionario. No sé. Y entonces mi solidaridad y mi homenaje a las decenas de miles de israelíes que han salido a la calle a repudiar la masacre y a solidarizarse con los palestinos. Esto también es un tema de debate. Hay algún sector que dice la única solución es la destrucción de Israel y no hay otra. Yo soy partidario de dos pueblos, dos estados, que no hay otra salida. Hay clase obrera. Tengo un amigo del Partido Comunista Israelí y me dice, la izquierda mundial, si vos lo conocés. Hincha de Gimnasia de Esgrima, porque es de La Plata, además es un científico. La izquierda habla de la lucha de clase de todo el mundo, menos del pueblo judío, como si no hubiera. Lo conozco, hay también lucha de clase. Sí. La lucha de clase... La historia de la humanidad es la lucha de clases, no de pueblos buenos y pueblos malos. Sí. Entonces, yo quiero rendir homenaje a los que pelean hoy desde el campo israelí en contra de la masacre y a favor de los palestinos. Me sumo a ese homenaje. Y acá paro yo y le doy la palabra final. La palabra final tiene que tenerla el doctor Eduardo Negro Suárez para terminar esta charla extensa, y espero que el público que estaba viendo se quede hasta el final. Bueno, no hay mucho más que decir. Simplemente, primero agradecerte, Herman, que vayas con todos los problemas que hay hoy en día, hayas podido reflotar leña al fuego y volver como antes. No es volver a vivir, la verdad que es volver a vivir, supongo que para vos también, para los dos ha sido volver a vivir esta charla que hemos tenido. Y después decirles a los compañeros y compañeras que están en sus casas, que les cuesta encontrar la vuelta, 3 compañeros o 2 compañeros hacen una organización. Todos empezamos siendo 2 o 3. Y que por lo tanto hay que intentarlo, 1 y 100 veces, hay que intentarlo. Los compañeros y compañeras de organizaciones que entienden que sus dirigentes no están a la altura o pugnan para que sus dirigentes y sus direcciones cambien. Yo siempre digo que es difícil ser antiimperialista cuando tu dirigente es imperialista, ¿no? Es muy difícil. Y si no, hay que intentarlo por otro lado. Pero si no lo intentamos, si no se hace un esfuerzo, se van a seguir acumulando en toda esta cuadra cada vez más familias tiradas en la miseria total. Así que gracias. Bueno, muchas gracias y seguramente hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, chicos.